burning up. I'm burning up. Oh, I'm burning up. So I look to the world outside. I want to say it. I'm eating my insides. It's any words to break your heart. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Fate Stay Night, derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Neon Sangetsu de fanfiction. Yo solo lo traduzco. Nota del autor. El título lo dice todo, los sirvientes son literalmente un ancla para Naruto. En el buen sentido. Lo estabilizan, lo tranquilizan, lo refuerzan. Lo empujan más allá de sus límites, evitan que pierda la cordura y más. Incluso está empezando a enamorarse de uno de ellos y ella tiene un papel importante en este capítulo. Recuerde, Gilgamesh literalmente le dio a Naruto una fecha límite. Diviértete y hazte más fuerte, o acabará con todo. Ella es más que capaz de destruir el mundo si lo considera oportuno. Hay muy pocos sirvientes que podrían enfrentarse a Gil en una pelea justa, pero una vez que saca a ese monstruo, básicamente se acaba el juego. El truco es detenerlo antes de que lo use, o bombardear el infierno siempre amoroso fuera de él, y eso es casi imposible considerando su maldita puerta de Spamern, me refiero a Babilonia. Ahora, entonces. Adelante, muchachos. Por la fama. Por gloria. Para el Nobu. Perdón por la corta duración, pero hoy trabajo doble. Eso es un salto temporal, pero no diré cuánto tiempo aquí. Debería ser obvio. Sí, es cierto, muchacho. Lucha. Gatea. Llora. Hazte más fuerte. Porque si no lo haces, destruiré todo lo que amas. No me hagas esperar. Gilgamesh. Capítulo 6. Grita, apunta, dispara. No. 1000 veces no. Anko Mitarashi farfulló ante la orden que le acababan de dar. Dije que no. ¿Me escuchas? No. Demonios, no. ¿Por qué tengo que cuidar del mocoso? Que te jodan, caray. No era la orden lo que irritaba tanto a la Kunoichi, ni fue la intención detrás de él lo que avivó su furia a nuevas alturas. Fue el que lo había dado en primer lugar lo que la hizo golpear con las manos el escritorio de Hokage con toda la furia de una loca. La mayoría de los hombres se habrían acobardado bajo tal vitriolo. Para su crédito, el vejete en cuestión se mantuvo firme. Oh, lo harás. El rostro de Hiruzen no vaciló, ni se movió en su asiento. Lo harás o me encargaré de que nunca vuelvas a probar el dango. La expresión llorosa de la pobre mujer resultó casi cómica en comparación con su arrebato anterior. Eso es cruel. No lo hemos visto en meses. Anko volvió a golpear el escritorio con ambas palmas. La madera gastada se estremeció pesadamente bajo sus palmas y por un momento se preguntó si podría haber roto la maldita cosa de nuevo. Habían tenido que arrastrarlo fuera de las ruinas de la torre después de su caída, incluso estos nuevos cuartos en las cámaras del consejo eran un fantasma pálido en comparación con los una vez grandiosos muebles que ella había conocido. Dioses, ¿quién hubiera pensado que el niño era capaz de eso? No había querido creerlo en ese momento, pero después de presenciar los restos ella misma, bueno. No se puede negar con razón algo así. Ahora querían ponerla a cargo de ese desastre andante. ¿De quién fue la idea? No, espera. Ella ya lo sabía. Déjame aclarar esto, las palabras surgieron de ella en un ronroneo amenazador mientras se inclinaba sobre ese maldito escritorio desvencijado. ¿Tú quieres que me haga cargo de un mocoso que prácticamente tiene un ejército literal a su disposición? Solo señalo lo espectacularmente estúpido que es eso. ¿De cuántas formas podría salir mal? No. ¿Y crees que soy la mejor persona para el trabajo? ¿Por qué? ¿Una infancia horrible? No, negó con la cabeza. Mierda por la que pasé cuando era niño palidece ante el infierno por el que has hecho pasar a este niño. Así que, claro. Lo haré. Con una condición. Ella le dijo cuál era dicha condición y, para su alivio, la anciana guerrera aceptó de inmediato los términos de su asignación. Bajo cualquier otra circunstancia, podría haber luchado por más. Incluso trató de defender su caso. Discutido, al menos. Pero algo en los ojos del anciano la disuadió, y esa última amenaza sobre el dango. Multa. Ella lo haría. Y cuando esto explotara en su cara, ella se reiría.
Aún así, se detuvo lo suficiente para hacer una pregunta final. ¿Sigue viviendo en ese maldito bosque? Por supuesto que lo estaba. Medio mundo lejos. Fuego abierto. Con esa declaración, el mundo estalló en una gloriosa luz dorada. Realmente fue una exhibición brillante. Muy fuerte, muy explosivo. Rater como los fuegos artificiales considerando todas las cosas. Si alguien hubiera estado presente para presenciarlo, podría haber aplaudido. Casi media docena de sirvientes dispararon en singular orden. Una línea de Archery Riders descargando como una unidad cohesiva. El mundo no había visto nada parecido en una época. Los cañones rugieron cuando las cerillas explotaron con un estallido ensordecedor, las puertas se abrieron y dejaron caer una lluvia de plomo fundido, otros simplemente se desataron y dispararon en una feroz descarga de balas y espadas por igual. Naruto no estaba aplaudiendo, ni lo encontró glorioso en absoluto. De ninguna manera. ¿Y por qué lo haría? Tenía que sobrevivir a eso. Nobunaga acababa de empezar a hablar cuando salió disparado. Drake. Blackbeard. Su voz retumbó a través de los páramos. Deja que él lo tenga. Con 1000 rifles, cañones, mechas y espadas, uno no podía olvidar las espadas que estaban en su posición, dio media vuelta y echó a correr. Esto era parte del plan. Sabía que no tenía esperanzas de dejar atrás la descarga por su cuenta, pero esa no era su intención. Simplemente necesitaba ganar algo de distancia, un puñado de segundos necesarios para sacar la victoria de las fauces de la derrota. Vestido con poco más que un par de pantalones oscuros y un chaleco de malla claro sobre una vieja camisa de color esmeralda, supo de inmediato que su atuendo no podía resistir su bombardeo. No bajes la velocidad ahora, Naruto. La voz perpleja de Archer sonó en sus oídos mientras corría. Morirás si lo haces. Te voy a atrapar por esto. Gritó a una distante mancha negra en el horizonte. Por favor, maestro. Vino la réplica inmediata. Ahora, corre. Muévalo. Los engranajes giraban en el cielo mientras corría, el suelo sembrado de espadas interminables. Espadas que tenía que evitar, no fuera a chocar de cabeza con algunas de las más afiladas y cortarse. Había cometido ese error antes. Berserker se había visto obligado a arreglarlo en el acto y no tenía ningún deseo de volver a revisar su tratamiento. Bah. Menos pensar, más correr. Ahora. Todavía podía escuchar la risa del Demon Archer cuando los primeros disparos comenzaron a acribillar sus pies, mientras saltaba una colina y tomaba una espada de su mano de tierra. Apenas sus pies tocaron el suelo, sus oídos empezaron a latir de nuevo. Estaba juntando las piernas debajo de él cuando algo, o alguien, le dio un golpe en la mejilla. Nobu. Una pequeña e insistente voz tiró de él mientras pequeñas manos tiraban de su hombro. Nobu, Nobu. Un ojo azul se movió, luego se giró hacia abajo para enfrentar a su pequeño torturador. Sabes, pensé haberte dicho que no me aferrarás. Nobu. Para su crédito, la pequeña cosa se las arregló para cubrir sus manos regordetas y parecer avergonzado mientras las miraba con el ceño fruncido. Por Dios, cabrones están en todas partes. ¿Dónde te escondes, en mi bolsillo o algo así? Un chirrido feliz le respondió. Por supuesto que sí. Los ojos blancos y en blanco lo miraron sin malicia. A simple vista, la criatura se parecía bastante a una versión chibi de la propia Nobunaga. Una especie de caricatura en miniatura, con atuendo y todo, solo que eran mucho más numerosos y, se atreve a decirlo, francamente adorables que su yo más grande y menos destructivo a la mitad. Nobunaga aparentemente tenía una cantidad ilimitada de pequeños rooms deambulando. Él ni siquiera sabía de dónde había sacado las malditas cosas en primer lugar. Simplemente aparecieron un día, para el deleite del Demon Archer. Ella todavía no diría dónde los había conseguido después de todo este tiempo, tiempo que estaba perdiendo mientras un trueno distante crecía en sus oídos. ¿Por qué había vuelto a aceptar esto? Correcto. Estaba loco. Totalmente, sanamente, loco. Nobu. La pequeña criatura se sacudió de repente, tirando de su manga con espantosa intensidad, el pánico evidente en su ojo visible. ¿Por qué estoy discutiendo esto contigo de todos modos? Se dirigió a la pequeña criatura con un siseo y le pellizcó las mejillas. Sí, sé que los hará disparar de nuevo, no tienes que decírmelo 2 veces.
Segunda andanada. Arqueros. En mi marca. La alegre carcajada de Nobunaga aulló a través de las llanuras llenas de espadas con toda la locura de un berserker. Lo sé. Haz que llueva. Trae el dolor. Un trueno distante rodó por las grandes llanuras, provocando un gemido del rubio. ¿Por qué acepté dejarla usar esa clase? Se está metiendo en esto. Nobunaga. Llegó el gemido de respuesta mientras el pequeño autómata se aferraba a su vida. No soy la mala influencia aquí. Tú lo eres. Gritando con tanta exasperación como diversión, el joven se incorporó de golpe, haciendo que su guía se metiera en el bolsillo de la camisa mientras se lanzaba hacia adelante con despiadada rapidez. Se apartó de un salto y se puso a salvo justo cuando una nueva ola de fuego de cañón arrasaba la colina que acababa de dejar libre. No soltó la espada. Haciendo una pausa lo suficiente para golpear una espada particularmente dedicada en el aire, se adelantó, arrojando el fragmento destrozado por encima del hombro antes de agarrar otra. Lo usaría en unos momentos, pero no como él mismo. ¿Cuántos días había pasado entrenando aquí? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años, incluso? No estaba seguro. Comer. Dormir. Entrenar. Enjuague y repita. Cantó las palabras como un mantra para sí mismo, deseando que sus piernas cansadas volvieran a moverse cuando una espada le atravesó la mejilla. Un Limited Blade Works era un monstruo de noble fantasma, pero al igual que su portador, conocido por su versatilidad. Nadie podía verlos aquí. Nadie pudo encontrarlos aquí. El bosque de la muerte era un lugar bastante decente para vivir, una vez que aprendías a evitar a los depredadores y a todos los demás que vivían allí, pero su tamaño no habría hecho nada para enmascarar la luz y el sonido de tantas armas que se disparaban a la vez. El noble fantasma de Emilia aseguraba todo menos el absoluto secreto. Nadie fuera de este espacio tendría ni la menor idea de lo que estaba pasando. A diferencia del de Iskandar, también era más adecuado para contener amenazas. Oye, enano. Se metió un dedo solitario en el bolsillo. Será mejor que te alejes de mí si sabes lo que te conviene. Chop chop. La criatura en miniatura simplemente clamó fuera de él rápidamente mientras metía una mano en la bolsa de su brazo. Cerró los ojos mientras un cariño dorado parpadeaba en su palma. Como en el que estaba a punto de convertirse. Bien. Aquí va nada. Frenético. Cantó la palabra, levantando la tarjeta dorada en alto mientras una nueva tormenta descendía sobre él. Instalar en PC. Sin decir palabra, se lo clavó en el pecho, lo agarró con su voluntad y le pidió al sirviente que cumpliera sus órdenes. Esta vez, el alma interior luchó contra él en cada paso del camino. Era un truco nuevo, uno que solo había descubierto hacía 15 días e irónicamente, Chloe había sido la que le había enseñado. El conocimiento de una vida anterior había resultado bastante útil en ese sentido. Incluir e instalar, llamó a estas técnicas. Incluir permitido a uno empuñar un arma de dicha carta y empuñar el poder del Cervante en su interior. Install demostró ser una metodología mucho más arriesgada, y a veces bastante dolorosa, que permitía temporalmente a uno convertirse en una especie de pseudo-servant y tomar un papel más activo en dicho poder. Esta era la primera vez que lo hacía bajo fuego real. Después de todo, ese era el propósito de este ejercicio. Una prueba de esfuerzo. Y luego, como siempre, vino el dolor. Como inhalar un aliento agudo y ardiente, un jadeo que le quemó los pulmones y le quemó el cráneo. Tuvo que luchar para mantener su identidad, no sea que la tarjeta la sobrescriba y tome el control. La carta, y el Servant que contenía, no sentían nada por él y sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Todo era rabia y odio unidos en un feo nudo, uno que felizmente lo abrumaría si tuviera la mínima oportunidad. No lo veía como su maestro, no lo obedecía. Por lo tanto, tuvo que ponerle freno o lo aplastaría y lo dejaría en ruinas. Una armadura negra floreció alrededor de su cuerpo, y una visera cubrió la mitad superior de su rostro, trayendo consigo la dulce liberación de la locura. Entonces el mundo se puso rojo y Naruto se sintió, en lugar de verse a sí mismo, caer sobre una rodilla solitaria. Su cuerpo, una vez débil, se envolvió de repente en poder, una gran fuerza sin palabras que rara vez conocía. Este fue su tercer intento de usar una instalación.
Los dos primeros habían sido con participantes muy dispuestos, un cierto Lancer desconcertado y más tarde, la propia Nobunaga. Ninguno de los dos se le había resistido. Cada uno había sido cálido, acogedor, aunque quizás demasiado en el caso de Archer. Esto fue todo lo contrario. Cada respiración fue una lucha. Allí el mero acto de permanecer de pie amenazaba con romperlo, matar. Una voz siseó en la parte de atrás de su cabeza. Matar. Matar. Matar, matar, matar. Aún así, llegó el ataque, formando un arco alto en el aire por encima de su cabeza. En cualquier momento, se derrumbaría. El vapor escapó de los dientes apretados. Lo siento, se disculpó, un hilo de culpa se tejía a través de su mente mientras el demente sirviente se agitaba dentro de su mente. Encontraré una manera de liberarte de esta locura, si puedo. Pero por ahora. Luego metió la mano en lo más profundo de sí mismo y estranguló a Lancelot. Necesito tu poder. Con un rugido sin palabras, rechazó la locura del berserker y se puso de pie. Se sintió más grande. Más alto. Más seguro de sí mismo de lo que jamás había estado en su vida. Sin embargo, la locura aún persistía, acechaba en el fondo de su mente. Mirando. Sabía que lo arruinaría, devastaría su mente, si se lo permitía siquiera un momento. Lo que a los berserkers les faltaba en cordura, lo compensaban en todos los demás aspectos. Los berserkers eran fuertes. Volátil. Criatura del instinto y la locura, volcada a sus instintos más básicos como perros rabiosos. Rara vez tenían la habilidad suficiente para hacer otra cosa que no fuera destruir, aunque había varias excepciones a una regla tan férrea. Lancelot fue una de esas excepciones. Sus instintos estaban tan afilados, tan tensos, tan clavados en su cuerpo que ni siquiera estar atado a la clase berserker podía disiparlos. Era una fuerza incomparable en combate, una criatura que se movía con instinto y habilidad a partes iguales, las dos habilidades unidas en una unión embriagadora que lo convertía en una amenaza en cualquier forma de combate, a distancia o de otro tipo. Aprender de él, forzado o no, fue la clave para mejorar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, ciertamente ridículas. Él era la clave para sobrevivir. A través de una visión ligeramente manchada por la mancha carmesí de la locura, Naruto se agachó y agarró nuevas armas del suelo, una en cada mano. La primera era una espada de plata curva que cantó cuando la agarró por la empuñadura, la segunda una larga bardiche de fabricación extranjera, cuyo recuerdo conservó Archer aquí en su mármol de realidad. Ambos eran una sombría parodia de los originales considerando todas las cosas, meras proyecciones incapaces de resistir a la prueba del tiempo. Falso. Muy parecido a él en cierto sentido. Aquí estaba, un chico débil con mala salud que usa fuerza falsa para empuñar armas falsas forjadas por un farsante en un mundo falso contra enemigos falsos. Pero era una muy buena falsificación y él también. Y tomó al mundo por asalto. Cuando la siguiente descarga lo alcanzó, el nuevo cuerpo de Naruto tomó las riendas y lo impulsó a la acción con una imagen sin palabras. No hubo un pensamiento coherente. Sin pensamiento. Sin emoción. Solo acción. Balanceándose hacia atrás, evitó la primera ronda de plasma sobrecalentado con la gracia de un bailarín nato. Elegir evadir en lugar de bloquear activamente. Para entonces, el resto estaba sobre él, hinchando el mundo con humo negro y el rico aroma a pólvora y misiles por igual. Buxot se deslizó inofensivamente a través de la neblina de su armadura negra, los disparos débiles se debilitaron aún más por el alcance, pero no redujo la velocidad ni un momento. El instinto lo envió a dar vueltas, mientras esquivaba por poco un par de espadas giratorias, sin duda arrojadas por un arquero oculto, a las que levantó la espada curva del suelo y la arrojó hacia su punto de origen. Un gruñido de sorpresa saludó sus oídos, amortiguado por el yelmo, y se atrevió a sonreír. Con una mano así libre, se entregó de lleno a la lanza, entretejiendo rondas de disparos interpuestos por el ocasional ataque a distancia del extraño sirviente. Aún así, siguió luchando. Cogió una espada y la arrojó a una bala de cañón, rompiéndola como si fuera un cristal, enviando sus fragmentos a toda velocidad hacia otras rondas para desviarlos de su curso.
En el mismo momento, su mano agarró un hacha del suelo y la usó para desviar un disparo sorprendentemente agudo que podría volar su medio yelmo en una sola ronda antes de hacer girar la bardiche para atravesar una hoja particularmente gruesa, aunque su arma se rompió. En el hacer, otra arma raspó su muslo blindado y por eso Naruto/Lancelot simplemente extendió la mano y la agarró antes de que pudiera pasar. En poco tiempo se encontró con una gran espada en cada mano, riendo como un loco mientras cruzaba el interminable campo de batalla. Más. El mundo era una carcajada, saliendo de sus labios. Dije más, maldita sea. Aún no he terminado. Efectivamente, cumplieron. De lo que estaba seguro era así. Había mejorado. Mientras que una vez había huido del peligro, ahora tenía la valentía y la habilidad para enfrentarlo de frente. Sin una tarjeta que lo reforzara, sus propias habilidades aún eran muy deficientes en comparación con las de los sirvientes que intentaban entrenarlo, pero quería creer que estaba progresando. Incluso ahora, con cada descarga que bloqueaba, esquivaba o interceptaba de alguna otra manera, atribuía más esas habilidades a la carta de clase que ardía en su pecho. Le habló de mala gana al principio, luego con torpeza, usando imágenes en lugar de palabras. Y como cualquier buen estudiante, Naruto escuchó. Él aprendió. Por lo menos, estaba muy lejos de ese chico ingenuo y llorón que había sido al principio. Ahora se obligó a memorizar cada movimiento, cada contracción de sus nuevos músculos, y memorizarlo, para usarlo mejor sin que su cuerpo se llenara de poder con el poder de un sirviente. Ku le había enseñado los inicios de la lanza. Nobunaga entregó la importancia de una lección de precisión crucial, así como la importancia de los ataques a distancia. Todas buenas lecciones por derecho propio, pero esta superó a cada una de ellas. Lancelot era pura habilidad e instinto en su forma más pura. Lancelot, a regañadientes, le mostró cómo moverse. Lancelot le enseñó a esquivar. Berserker no pensó en qué dirección moverse ni cuál era la mejor forma de atacar. Eso sería contrario a la intuición. Para él, que había empuñado todo tipo de armas en su vida, luchar era como respirar. Y con cada momento que pasaba impartía una pequeña medida de esa habilidad a Naruto. Ahora casi podía esquivarlos o desviarlos a todos. Pero el guerrero bigotudo no dejó que esto hinchara su ego, ni permitió que el orgullo se lo tragara por completo. Sabía a quién le debía este poder. Sus sirvientes, curioso cómo había llegado a aceptar ese término, no eran simplemente el viento bajo sus alas. También fueron su ancla. Lo castigaron. Lo estabilizó. Sus voces, bueno, la mayoría de ellos, lo disuadieron de tomar decisiones precipitadas, y sus cuerpos lo restringieron físicamente cuando las palabras no fueron suficientes. Eran buenos amigos, buenos compañeros. Siguió otro bombardeo y los atravesó como uno. Y los atesoraba más que la vida misma. César. Tan rápido como había comenzado el último asalto, también terminó en un solo suspiro. Naruto giró, agarrando la última de sus espadas, jadeando suavemente mientras regresaba a sí mismo. Aunque la locura de Lancelot luchó y se tensó contra su correa como un perro salvaje, no afectó demasiado sus pensamientos. Mantuvo firme el control, hasta el mismo momento en que disipó la carta de sí mismo. La fatiga lo alcanzó en un instante, y se encontró luchando por pararse, para girar, para enfrentar al responsable de este gran juego. Bien hecho de hecho. Decretó la voz regia de Archer. Apenas te golpearon. Pasaste. Casi saltó por las dunas hacia él, con el cabello oscuro arrastrándose detrás de ella como una cortina de ébano. Con cada paso, la palabra de Unlimited Blade Works comenzó a ondular y desvanecerse, como sin duda Nya consideró que esta prueba fue un éxito, cayendo como un recuerdo olvidado. En poco tiempo, los zumbidos de los engranajes y el paisaje interminable de armas desaparecieron, reemplazados por la monótona oscuridad del bosque de la muerte. Sin espadas que evitar, la arquera demoníaca prácticamente se lanzó hacia adelante. Otros se acercaban para felicitarlo, pero aquí en este momento solo tenía ojos para la chica salvaje. Lo hiciste bien. Nobunaga cantó alegremente, acercándose a él. Como se esperaba de mi socio en el crimen. ¿Pensaste que yo era tu maestro? Naruto refunfuñó a medias, arqueando una ceja rubia. Ambos son. Su sonrisa era decididamente traviesa.
Y ahora tu recompensa. Naruto sintió que su espalda se tensaba. Espera, ¿qué recompensa? ¿Por qué? Yo, por supuesto. Antes de que pudiera pensar en preguntar más qué estaba tramando la traviesa Archer, o simplemente qué estaba tramando, el Blaquete se adelantó y capturó su boca con la de ella en un zumbido complacido. Fuertes brazos se cerraron a su alrededor y lo enraizaron donde estaba, mientras esos brillantes ojos rojos se clavaban en los suyos. Con un solo movimiento suave, se quitó la gorra de la cabeza y se la plantó por su cuenta. Cuando trató de hablar, farfullar, ofrecer algún tipo de respuesta, ella simplemente lo besó de nuevo, dejando a su compañero sin aliento una vez más. Ronroneó, acariciando su cabeza contra su pecho, ignorando un cierto chillido de saber, estoy muy contenta. Con esto, Naruto finalmente logró tomar algo parecido a una respiración. Lo suficiente para finalmente hablar. Ahora espera un segundo. Balbuceó. Nobu, no puedes simplemente acercarte y reclamar a alguien, demasiado tarde. Rechazo su negativa, maestro. No tiene nada que decir al respecto. Un suspiro. Teniendo en cuenta que son mis labios, creo que debería hacerlo. Bueno, no tienes ninguno. Simplemente negaré todas tus negaciones, entonces. Curiosamente, ese mismo beso conduciría a una guerra. De hecho, una guerra muy extraña, como ninguna otra. Y no del tipo que uno podría pensar. Nota del autor. Siento que debería señalar algo ahora mismo. Este Naruto llegará al trono tarde o temprano, y, bueno. Puede que te sorprenda la clase que ha dado. Sé que lo estaba cuando alguien lo sugirió, pero esa es una historia para otro día. Me sentí bien al hacer de este un capítulo más orientado a los personajes que se centra en Naruto y las consecuencias en todo el pueblo, así como también en mostrar lo bien que nuestro chico ha comenzado a hacer lo suyo en lo que respecta a la situación. Claramente, ha habido un pequeño salto temporal y ha tenido la oportunidad de hacerlo. Crecer, tanto como persona como luchador. Si no fuera descaradamente obvio, este Nobu está bastante cautivado con Naruto como su maestro. Ella es la que vemos en un escudo más improbable. Piense en ella como una excepción a la regla. Allí también hay una historia que contar, pero la mantengo en secreto. Todo está conectado y la gente empieza a ver las cuerdas. Nuestro chico también ha tenido un crecimiento acelerado si eso no fuera obvio. A este ritmo, la misión Wave se convertirá en una mierda de grupo o vamos a terminar saltándola por completo. No estoy seguro de si sería una pérdida de tiempo, dado que la visión de Naruto del mundo ya ha comenzado a deformarse, y pensamientos. Realmente necesito escuchar sus opiniones sobre esto para continuar. No olvide revisar. Las reseñas alimentan mi motor creativo. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas. Revisión, ¿sería tan amable? No hay vistas previas esta vez. Muy bien, solo uno. Avance. ¿Una broma? Okita gimió. Por favor no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Naruto y Nobunaga solo se rieron. No. Por favor. No lo diré. Lo juro. Puedes confiar en mí. Avenger tarareó. No. No creo que pueda. Nunca vieron el cuchillo en la oscuridad. Molesto. El hombre se estremeció. ¿Qué fue eso? Pequeño, su cabeza voló directamente de sus hombros. Iskandar soltó una carcajada estridente. Muchacho. No intentes esquivar esto ahora. Es parte de tu entrenamiento. Sin cartas esta vez. Naruto tragó saliva. Estás loco. Un ejército. Me vas a aplastar. ¿Y quieres que luche contra eso? R&R. Igual DNZ.